Buenas a todos, el día de hoy hablaremos de Iris Chang, su vida, su obra y principalmente su libro La violación de Nanking, un holocausto olvidado. Biografía. Iris Chang nació el 28 de marzo de 1968 en Nueva Jersey. Fue una periodista y activista por los derechos humanos que realizó la obra más importante sobre el genocidio de Nanking. Se casó con Breton Lee Douglas, con quien tuvo su único hijo. Sus obras son Threat of the Silkworm, The Rape of Nanking, The Forgotten Holocaust of the Second War, The Chinese in America, y falleció el 9 de noviembre de 2004 a causa de un suicidio con un arma de fuego a la edad de 36 años. La cantidad de muertos del genocidio de Nanking fue de 300.000 chinos en 7 semanas, todos civiles o soldados rendidos a manos de soldados japoneses en 1937. Para citar a Iris Chang, a hora de expresar remordimiento por sus propias acciones durante la guerra ante la opinión pública mundial, Japón sigue siendo hasta el día de hoy una nación que reniega, incluso en el periodo de la inmediata posguerra y a pesar de los juicios por crímenes de guerra que hallaron culpables a algunos de sus antiguos líderes. Los japoneses se la arreglaron para evitar el juicio moral del mundo civilizado, un dictamen que los alemanes sí tuvieron que aceptar por sus acciones en aquel periodo de pesadilla. En su empeño por seguir eludiendo el juicio, los japoneses se han convertido en los cabecillas de la acción criminal. Tal y como el premio Nobel Elie Wiesel advirtió hace años, olvidar un holocausto es matar 2 veces. Sin embargo, la violación de Nanking continúa siendo un incidente oscuro. A diferencia de las explosiones atómicas en Japón o el holocausto judío en Europa, los horrores de la masacre de Nanking siguen siendo virtualmente desconocidos fuera de Asia. La masacre no ocupa un lugar destacado en la mayoría de los libros de historia publicados en Estados Unidos. Un examen somero de los libros de texto de historia que se estudian en la enseñanza secundaria de aquel país revela que solo unos pocos de ellos hacen siquiera mención a la violación de Nanking y casi ninguna de las historias completas o definitivas de la Segunda Guerra Mundial escritas para el público norteamericano trata con especial detalle la masacre de Nanking. Así, por ejemplo, The American Heritage Picture History of Second War, que durante muchos años fue el libro de historia gráfica más vendido sobre la Segunda Guerra Mundial, no dedica a Nanking ni una sola fotografía, ni una sola palabra, como tampoco lo hacen las famosas memorias de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, ni el clásico de la Segunda Guerra Mundial de Henry Michael. La violencia de Nanking solo se menciona 2 veces en la gigantesca Un Mundo en Armas de Gerhard Wimber. Tan solo en Delivered from Evil, The Saga of the Second War, de Robert Letty puede encontrarse un párrafo entero sobre la masacre. Nada que los soldados nazis pudieran hacer a las órdenes de Hitler para deshonrar sus propias victorias llegó a rivalizar con las atrocidades de los soldados japoneses a las órdenes del general Iwane Matsui. La Unidad 731 o Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigaciones y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Mundial chino-japonesa. El Escuadrón 731 tiene sus varios videos en YouTube, y si no me equivoco, Dross también hizo un video al respecto, donde los japoneses experimentaban biológicamente con los chinos, donde se hacían cualquier clase de experimento no ético con seres humanos y armas químicas. Fue una cosa atroz. También podemos encontrar muchísimas imágenes de Nanking, las cuales dudo poder mostrar aquí en YouTube debido a lo fuertes que son, pero si escriben Nanking en Google seguramente encontraréis las imágenes. Publico esta donde aparece un soldado japonés con una espada a punto de decapitar a un chino. Resulta ser que el contexto de esta imagen es que los soldados japoneses estaban compitiendo entre ellos para ver quién decapitaba más chinos. Fue una pelea que tuvieron unos cuantos oficiales de quién podría matar a 100 chinos primero. Fue algo completamente atroz. Aquí me retiraré un poco del libro de Iris Chang para poder mostrar memorias de supervivientes en base a un álbum que encontré. Chang Xiaoqing, una historia ilustrada que revive su tragedia basada en hechos reales. En diciembre de 1937, Chang, que tenía 9 años en su momento, presenció cómo sus padres y 3 hermanos menores fueron asesinados por las tropas japonesas. Su madre fue apuñalada hasta la muerte, pero antes de morir aún intentó cuidar a su hijo más pequeño. El hermano de Chang se congeló y pereció poco después. Wang Xiuying,
una historia ilustrada que revive su tragedia basada en hechos reales. Nacida el 18 de marzo de 1928, en 1937 Wang perdió a 2 queridos miembros de su familia. Su hermano mayor fue decapitado y su madre fue bombardeada. Xiao Jinhua. En diciembre de 1937, Xiao, que entonces tenía 13 años, fue testigo de cómo violaban y ahogaban a la hermana de su abuela en un río con la parte inferior del cuerpo mutilada. Xia Shukin. En la mañana de diciembre del 13, un escuadrón de soldados japoneses entraron en la casa de la familia del dueño de la casa. Junto con el padre y los abuelos de Xia fueron masacrados. Los soldados aplastaron a la hermana menor de Xia de 1 año de edad contra el suelo hasta matarla, desde los brazos de su madre. Su madre y sus 2 hermanos mayores fueron violadas y masacradas en total. En total, 7 miembros de 9 de la familia perdieron la vida, sobreviviendo solo Xia de 8 años y su hermana menor de 4 años. Pan Qiaojing. Pan fue testigo del asesinato de su abuelo, una anciana y una mujer con un bebé recién nacido. Pan se escondió en la cocina y logró escapar. Su padre Pan Rongfu y su hermana perdieron la vida durante la masacre. Esto que voy a narrar es parte del libro de Iris Chang y es bastante brutal, así que voy a intentar censurarme un poco. Después de los abusos en grupo, los soldados japoneses a veces sabrían entrenar los vientres de las embarazadas y les traían los fetos por diversión. Los soldados desnudaron a las niñas y se turnaban para abusarlas, la de 16 años por 2 o 3 hombres, la de 14 por 3. Tras abusar a la niña mayor, los japoneses la mataron a puñaladas y después le clavaron una caña de bambú en la zona genital. A la más joven se limitaban a clavarle la bayoneta, ahorrándole el horrible trato que dispensaron a su hermana y a su madre. Según palabras del extranjero que escribió la escena por escrito, los soldados también le clavaron la bayoneta a otra hermana, de 8 años, que se había escondido con su hermana de 4 años bajo las mantas de una cama. La de 4 años se quedó bajo las mantas durante tanto tiempo que casi se asfixió, y la falta de oxígeno le provocó daños cerebrales que le durarían por vida. Y antes de irse, los soldados asesinaron a los 2 hijos del propietario de 4 y 2 años. Al mayor lo mataron con la bayoneta y al pequeño le cortaron la cabeza con una espada. Y cuando pudo salir, la superviviente de 8 años, estaban todos ya muertos. Con todo, aquella chica pudo considerarse afortunada. Muchas otras, atadas desnudas a sillas, camas o postes como si fueran instalaciones permanentes para el abuso, no sobrevivieron en trance. Testigos chinos describieron el cuerpo de una niña de 11 años que murió después de haber sido abusada de forma continua durante 2 días. Según informes de testigos oculares, la zona hinchada, reventada y manchada de sangre entre las piernas de la niña era algo demasiado perturbador como para mirarlo. Durante aquel abuso masivo, los japoneses reventaron a chicos y a niñas, a menudo porque pasaban por ahí. Testigos oculares describen cómo ahogaban a niños y a bebés metiéndoles trapos en la boca o cómo los ensartaban con bayonetas porque lloraban mientras abusaban de sus madres. Los observadores norteamericanos y europeos de la violación de Nanking reprodujeron muchas entradas de este tipo. 3 soldados vinieron y obligaron a una mujer a retirar a sus bebés después de abusarla y se marcharon riendo. Quizá una de las más brutales formas de entretenimiento japonés era el empalamiento de las zonas privadas de las mujeres. Por las calles de Nanking yacían cadáveres de mujeres con las piernas abiertas y los orificios perforados con palos de madera, ramitas o hierbajos. Resultado doloroso casi hasta el colapso mental de tenerse en alguno de los demás objetos que empleaban para atormentar a sus víctimas, que sufrieron suplicios insoportables. Por ejemplo, un soldado japonés que abusó de una joven le metió una botella de cerveza y le disparó. Otra víctima de abuso fue hallada con un palo de golf incrustado en ella. Y el 22 de diciembre, en un barrio próximo a la puerta de Tonkingham, los japoneses abusaron a la mujer de un barbero y después le pusieron un petardo, estallando y muriendo. Es muy duro todo lo que acabo de decir, pero esto es algo importante. Todos estos crímenes, estos abusos, esta destrucción fue provocada por el fascismo japonés. Este es el peligro de la ideología del fascismo y del nazismo. Por algo es tan aberrante, porque este es su contexto histórico y las masacres que provocaron. Pero ahora hablaremos de el buen nazi, de un nazi que era bueno, de un fascista que era bueno, una persona que de entre la mugre resultó ser una persona de amor, una persona de justicia. Aquí es el personaje más interesante, más fascinante que destaca en la historia de la violación de Nanking.
es el hombre de negocios alemán John Rabe. Para la mayor parte de los chinos de la ciudad fue un héroe, el Buda viviente de Nanking, el líder legendario de la zona de seguridad internacional que salvó la vida a cientos de miles de chinos. Pero para los japoneses, Rabe era un salvador extraño e improbable, pues no se trataba de un solo ciudadano alemán, es decir, de un país aliado de Japón, sino que era el líder del partido nazi en Nanking. Siempre que Rabe conducía por Nanking, algún hombre inevitablemente se le echaba encima y paraba el coche para suplicarle que detuviera un abuso que se estaba cometiendo en ese momento, y que normalmente involucraba a una hermana, o una esposa o una hija. Rabe invitaba al hombre a subir al coche para que le llevara a la escena del crimen. Una vez allí, ahuyentaba a los soldados japoneses de su presa. Era consciente que estas expediciones eran altamente peligrosas. Los japoneses tenían pistolas y bayonetas, mientras que yo tenía solo algunos símbolos del partido y mi brazalete con la esvástica, escribió Rabe en su informe Hitler. Pero nada podía disuadirle, ni siquiera el riesgo cierto de la muerte. Debido a salvar vidas chinas, dio cobijo a tanta gente como pudo, convirtiendo su casa y su oficina en un santuario para los empleados de las Siemens y sus familias. Rabe también albergó a cientos de mujeres chinas en su propiedad, permitiéndoles vivir en pequeños caballas de paja en su patio trasero. Con estas mujeres, Rabe ideó un sistema de alerta para protegerlos de los abusadores japoneses. Cada vez que los soldados nipones trataban de trepar por el muro de su parcela, las mujeres tocarían un silbato y Rabe vendría corriendo al jardín a ahuyentar a los intrusos. Aunque Rabe estuviera frustrado por el corto alcance de sus esfuerzos, no podía ser de otra manera, pues él era solo una persona, no dio muestras de ello. Sabía que era crucial ocultar cualquier signo de debilidad ante los japoneses, para superarlos con presencia y energía dominante. Rabe trató de mantener viva la esperanza de sus refugiados en medio del terror que los invadía. Organizó pequeñas fiestas de cumpleaños para los recién nacidos de mujeres refugiadas que vivían en su patio trasero. Lo típico era que cuando naciera un niño le pusieran el nombre de Rabe, y si era niña, la de su mujer, Dora. El coraje y la generosidad de Rabe terminaron por ganarse el respeto de otros miembros del Comité Internacional, incluso de aquellos que se oponían frontalmente al nazismo. George Fish escribió a sus amigos que estaría casi dispuesto a aportar un emblema nazi, debido al ejemplo de Rabe. Para mantener la camaradería con Rabe y los demás alemanes en Nanking, incluso el doctor Robert Wilson, anti-nazi hasta el tuétano, cantó las loas a Rabe en cartas a su familia. Está bien situado en los círculos nazis y después de entablar un contacto tan cercano con él como el que hemos establecido durante las últimas semanas, y ha de descubrir el hombre tan espléndido que es el tremendo corazón que tiene, se hace difícil reconciliar su personalidad con su adulación al Führer. A Rabe le fue concedida la cruz al servicio de la Orden de la Cruz Roja. En Stuttgart recibió otra condecoración, esta vez el galardón de plata por el servicio de Alemania a Alemania, y el galardón de la Orden del Diamante por parte del gobierno chino, con un collar rojo, blanco y azul. Ese mes de mayo, Rabe divulgó por todo Berlín la masacre de Nanking, mediante conferencias y proyecciones de la película de John Maggie. Habló en salas alborotadas de la compañía Siemens y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Asociación para el Lejano Oriente y en el Ministerio de Guerra. Sin embargo, Rabe no logró que lo recibiera Adolf Hitler, y así el 8 de junio decidió enviarle una carta, junto con una copia de la película y un informe mecanográfico sobre la violación de Nanking. Y por esto hemos de recordar las palabras de Elie Wiesel: quienes guardaron silencio ayer permanecerán en silencio mañana. Olvidar sería no solo peligroso sino ofensivo. Olvidar a los muertos sería equivalente a matarlos por segunda vez. Es importante recordar las atrocidades del pasado, porque nos recuerdan la capacidad de mal que tiene el hombre, pero también es importante recordar a los héroes del pasado, que nos recuerdan la capacidad de bien que tiene el hombre. Como la virtud o el vicio está en la mano del hombre y depende de él, y solo de él, cuál camino elige.